Buenas tardes, hermanos de la iglesia El Buen Pastor de la localidad de Linderos, comuna de Buin. Iglesia que dirige el pastor Juan López y la pastora Marisol Canales. Que el Señor les bendiga y que el Señor añada ricas bendiciones a los pastores, a su familia, a la iglesia en general. Mi nombre es José Leiva y les hablo de la comuna de Puente Alto. Hoy día, domingo 4 de octubre, me ha tocado hablar, me ha tocado exhortar una porción de su palabra. Y lo haré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a orar para pedir luz, para que el Señor me ayude para poder hablar de su palabra. Señor Jesús, buen Padre Celestial, te pido humildemente que me des entendimiento, que me abras el entendimiento, Padre Celestial, para poder hablar de tu palabra. Dame humildemente, te pido que me des permiso, Señor, porque no lo merezco, esta tan grande bendición que tú me das hoy día para hablar de tu palabra, Señor. Señor Jesucristo, te pido humildemente, Padre Celestial, que el hombre no hable y hables tú por intermedio de tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos corrige. Tu palabra, Señor, nos ayuda al día a día, como ayudaste, Señor, allá a tu pueblo cuando estuvo perdido en el desierto, Dios mío. Y tú les dabas, Señor Padre Celestial, ese maná diario que se lo dabas, Padre Celestial, a tu pueblo cuando estaba en el desierto. Dios mío, ese maná lo necesito hoy día, necesito escuchar de tu palabra, necesito escuchar tu voz, necesito sentir tu presencia. Te necesito sentir, Padre Celestial. Señor, habla a través de tu palabra mi vida primeramente, y al que va a escuchar esta grabación, te lo pido humildemente, Padre Celestial. Que mengue el hombre, hables tú, te lo pido humildemente, Señor, te lo vuelvo a repetir, sin merecer esta tan grande bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor se encuentra en San Mateo, capítulo 8, versículo 5. San Mateo, capítulo 8, versículo 5. Versículo 5. Jesús sana al siervo de un centurión. Ese es como el título que aparece acá. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldado, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa palabra que nos da a conocer una enseñanza, que nos da a conocer esta fe que tenía este centurión,
que producto de que su criado estaba enfermo, paralítico, gravemente atormentado, él como jefe de centurión tenía gran aprecio en el fondo era su hermano, era su amigo, y no soportó ver a su hermano, a su criado sufriendo postrado en casa, paralítico, grave, atormentado, dice la Biblia. Pero aquel centurión escuchó que por ahí andaba Jesús y que él sanaba a los enfermos, sanaba a los paralíticos. Me imagino todo, me imagino en su mente el deseo de que su criado lo quería tanto, lo amaba tanto, que fuera sano. Y buscó al maestro y fue a donde él a hablar con él. Porque obviamente nosotros cuando tenemos problemas, tenemos aflicción y hay algún pariente nuestro que está enfermo, ¿a quién acudimos? Acudimos a las plantas, a la oración, de decirle, Señor, ayuda a mi prójimo, el que estoy desesperado, está enfermo, está sufriendo. Eso se hace evidente en nuestras vidas cuando vemos a algún ser cercano a nosotros que está sufriendo alguna enfermedad incurable. Es tremenda esta palabra. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, vino a él rogándole. Qué importante es la oración. Humillarnos y decirle, Señor, tengo mi hija, tengo mi hijo, tengo mi esposa, tengo un familiar, tengo una tía, un primo, no sé, enfermo. Pedirle al Señor. Y él le rogaba y le dijo, Señor, mi criado está postrado en cama paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. O sea, Jesús siempre quiere. Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. Jesús siempre está dispuesto a extendernos la mano. Jesús siempre está dispuesto a ayudar a su pueblo, a ayudar a su iglesia. Es uno muchas veces el que no quiere reconocerse primero que es pecador, humillarse, porque muchas veces el ego del hombre no deja actuar al Espíritu Santo, que es el del intercesor, el que intermedia, el que va y el que está aquí con nosotros. Y muchas veces no pedimos, no le suplicamos, y yo me incluyo, muchas veces me olvido, porque Jesús siempre quiere, Jesús siempre está dispuesto, pero uno muchas veces no le pide muchas veces adecuadamente, o no sabemos pedir, pero Jesús en su palabra aquí en San Mateo capítulo 8 en el versículo 7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. O sea que Jesús está dispuesto siempre a ayudarnos en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en todo siempre, porque su palabra lo dice. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué tremendo lo que le dijo el centurión, que maravilló a Jesús, porque también soy hombre bajo autoridad. Mire, le estaba reconociendo toda la autoridad que tiene el Señor, toda la autoridad. Él, siendo un hombre del Imperio Romano, el centurión, él tenía autoridad bajo varias, me imagino, hombres, y le decía, su misma palabra le decía y dijo, y digo a este que vaya y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, una obediencia ciega en el que le podemos decir, pero con fe, con convicción, porque tenía autoridad. El centurión tenía ese conocimiento y sabía que el Señor tenía autoridad. Dios tiene toda la autoridad y muchas veces uno el que se aparta o muchas veces uno el que duda.
Pero Jesús al oírlo se maravilló y dijo: a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, ni en su propio pueblo hay fe. ¿Qué nos falta para lograr? ¿Qué nos falta para alcanzar esta victoria? ¿Qué nos falta a la iglesia en general, a mí, al que está escuchando? Es fe, es fe, es fe. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo: a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué tremendo reconocimiento, qué respuesta. Aquí hay casi algo maravilloso de una persona que es el centurión y ve a su criado enfermo, postrado, lo ve paralítico, gravemente atormentado por los dolores. Hoy en día la humanidad está así, estamos siendo atormentados por problemas, por problemas en la sociedad, estamos siendo atormentados con toda esta situación que estamos viviendo, estamos siendo atormentados económicamente, estamos siendo atormentados, estamos siendo encerrados, la iglesia en general estamos siendo atormentados. Y este centurión escuchó por ahí que venía el maestro, que venía Jesús, que tenía autoridad, y como él tenía autoridad sobre ciertas personas que tenía a cargo, así también el maestro tenía autoridad sobre los demonios, tenía autoridad para sanar a los enfermos. Él reconoció la autoridad. Él reconoció la autoridad que tenía Jesucristo. Él, sin ser cristiano, sin saber nada de la palabra, me imagino que no tenía conocimiento, pero tenía esa certeza de que Jesús cambiaba, que Jesús transformaba, que Jesús hacía nueva criatura, y nosotros tenemos hoy en día ese conocimiento, que Jesús cambia, que Jesús transforma, que Jesús sana, que Jesús sana al paralítico, al enfermo, al ciego. Y en su palabra dice, y él le dijo: Señor, mi siervo está criado, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. O sea, Jesús siempre quiere. ¿Es uno el que no le pide o tenemos muy poca fe? Jesús siempre quiere. Y que Jesús iba a ir a la casa, pero el centurión dijo: no soy digno que entres bajo mi techo. Se humilló. No soy digno que entres bajo mi techo. Qué tremenda palabra. Y aquí es una palabra de fe, porque Jesús le dijo, al oírlo se maravilló y dijo: a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. El Señor le dio una respuesta: ve, y como tú has creído, se te ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bendito sea el nombre del Señor. Esta porción de su palabra en San Mateo capítulo 8, del 5 hasta el 13. Jesús sana al siervo de un centurión. Una palabra sencilla, una palabra que nos dice que tenemos que tener fe, confianza de que Él nos va a ayudar, que Él nos va a liberar, que Él nos va a sanar, que Él nos va a ayudar en estos tiempos difíciles, porque cada vez va a ser más difícil en estos tiempos de persecución, porque estamos en tiempos difíciles. No estamos siendo perseguidos, pero estamos siendo bombardeados con tantas noticias. Todo está malo. Uno ve la noticia, todo está malo. Y es prácticamente para
uno casi perder la fe de qué está pasando, la sociedad está enferma. Pero ahí está la iglesia que debe estar clamando, que debe estar orando, que debe estar buscando, que debe estar ayunando, orando, buscándoselo entre hermanos. Si yo le digo a mi hermano que lo amo, yo me preocupo por él, y esa es la enseñanza muy bonita que yo he tenido en la iglesia del Buen Pastor, que no la tuve, por no decir en otras, que nunca me llamaron, que nunca se acordaron de mí y de los hermanos. Por eso la iglesia está fría, porque los líderes o los pastores solo se preocupan de otras cosas, pero de las ovejas, de las 99, de esa que se perdió, que andaba perdida en el campo, que andaba, el buen pastor la fue a buscar. Y esa enseñanza o eso yo lo he encontrado en la iglesia, porque la pastora Marisol y el pastor, no es por alabarlo, pero siempre me están llamando, siempre están llamando, cómo está, qué necesita. Ellos van por la oveja, como Jesús, y uno puede palparlo, uno puede experimentarlo. El amor hacia el prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. En tiempos tan difíciles, en tiempos tan complicados que estamos viviendo, que muchas veces se nos baja la fe, la confianza, pero esta enseñanza de que Jesús sana al siervo de un centurión, el Señor, nos puede sorprender hoy día, nos puede sorprender mañana, pero ¿qué nos hace falta? Tener fe, tener esa certeza, esa convicción de que es tan solamente una orden que del Maestro. Una orden, y el Señor, uno le puede decir: Señor, solamente ordénalo y será hecho. Ordénalo, Señor. Ordena allá donde tú estás. Ordena mi vida. Llama a mi familia. Ordena mi economía, ordena mi vida. Ayúdame, Señor. Que no me hunda yo en mis problemas, mi angustia, en dificultades, como se estaba hundiendo Pedro, y estaba mirando más los problemas que Jesús. Hoy en día a lo mejor la iglesia está así, está mirando, o yo también estoy mirando más mis problemas, estoy mirando más de mis dificultades, estoy mirando más las informaciones terribles que están llegando, estoy mirando eso, pero he perdido la dirección, he perdido mi norte, he perdido mi sur, he perdido la dirección del blanco perfecto, que es Jesucristo. Lo perdimos, lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque hasta uno mismo, como dice el pastor Juanito, uno mismo muchas veces, uno mismo, no sé cómo explicarlo en esta hora, pero uno mismo pierde el sentido muchas veces. Uno sabe pedir, y teniendo un Dios tan grande, perdemos esa mirar hacia el blanco perfecto, al que todo lo puede, el que todo lo puede ayudar, y nos hundimos en nuestros problemas, en nuestras aflicciones, y nos vamos hundiendo. Pero Jesús siempre llega a tiempo, porque cuando nos estamos hundiendo como Pedro, y estoy mirando, Señor, sálvame que perezco, y el Señor va y nos da la mano y nos vuelve a levantar. ¿Qué Dios tan grande tenemos? Y muchas veces uno mismo, yo mismo, como dice el pastor Juanito, tenemos que reconocerlo, que muchas veces nos falta. Podemos saber mucho, pero día a día vamos aprendiendo algo nuevo, entendemos algo diferente, podemos escuchar una y otra vez una palabra, pero cuando estamos en un proceso, y estamos en un proceso de angustia, volvemos a escuchar esa palabra y es para nosotros, es para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la iglesia duerme. Yo mismo soy iglesia y a lo mejor estaba dormido.
estoy dormido, pero esta palabra me hace despertar, esta palabra me hace tener fe. Esta palabra me dice que Jesús le dijo yo iré y te sanaré. Jesús siempre quiere, Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos, Jesús siempre está dispuesto a tirarnos la mano, a decirnos, ven, sigamos adelante, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades. Y muchas veces nuestra propia familia nos abandona. Pero el que nunca nos abandona es Jesucristo. Él siempre va a estar al lado nuestro, en nuestra angustia, en nuestra necesidad, en nuestro dolor. Muchas veces, solo, diciéndole, Señor, ayúdame, sálvame, dame fuerza. Porque no, a lo mejor no doy el otro paso. Pero ahí está el Señor, y se aflige con nosotros, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, porque no somos de hierro, somos de carne. Nuestra propia carne nos traiciona, nuestra propia mente nos traiciona. En la soledad, el Señor, su palabra muchas veces, ten fuerza. Hay una alabanza preciosa que dice, sigue escalando peldaños, sigue mirando esa cruz. Este camino es hermoso, porque con Cristo es todo mejor. Y en una estrofa dice, ya no tengo fuerza, ya no tengo ganas de caminar, ya no tengo ganas, pero alzo mis manos al cielo, como lo hizo Pedro, y le dijo, Señor, ayúdame, sálvame, que perezco. Y vino el maestro y le dio su manito, y lo sacó. Muchas veces uno está así, pero es orgulloso y no quiere reconocerlo. Dependemos de Él, dependemos de su misericordia, dependemos del maná que nos puede entregar día a día, dependemos de su amor, porque Él nos quiere, Él nos ama. Su palabra dice, su palabra le dijo a este centurión, yo iré y le sanaré. Si el Señor quiere venir y quiere sanar su tierra, quiere sanar su pueblo, pero el pueblo tiene que reconocer que se ha apartado, que el pueblo tiene que reconocer que no obedecemos, que el pueblo tiene que reconocer que cuando nos dan una orden no la cumplimos. De eso se trata el centurión, porque le dijo, yo tengo autoridad. El Señor le dio autoridad a nuestros siervos, a nuestros pastores, pero muchas veces nos dicen, nos dan la orden y no lo hacemos. Y después tenemos problemas y nos quejamos. Un día estaremos en el trono y le va a decir, iglesia del Lindero, ¿cuántos son? Son todo esto. Mira cuántos hermanos se comprometieron y no cumplieron. No esperemos que llegue ese día para ver que hemos fallado, que no hemos trabajado. Yo me pongo primero. Eso es lo que he aprendido del pastor Juan López. Yo me pongo primero. Yo tengo que reconocer que muchas veces he fallado. Pero ahí está la planta, ahí está la humillación. Señor, te he fallado y te sigo fallando. Pero en la hora de mi angustia yo clamo a ti. Y tan solo tú pasaras a mi lado y tocar el borde de tu manto, de tu vestido, virtud saldrá de ti y me sanarás de mi angustia, de mi problema, de mi enfermedad. Eso es lo que quiere en esta hora el Señor, que nos acerquemos a Él, pero de corazón, que nos acerquemos y tengamos fe, a pesar de todo lo que está pasando, de todo lo negativo, fe, que el Señor nos va a ayudar, que el Señor nos va a sacar adelante. Fe. Nos falta. Podemos conocer mucho de la Biblia, pero muchas veces nos ahogamos en el conocimiento porque no tenemos el Espíritu Santo que nos pueda abrir nuestro entendimiento. Porque cada experiencia que es relatada en la Biblia se puede aplicar hoy día.
lo que nos falta. Hasta aquí el sentido de hablar de su palabra, porque ha hablado primero a mi vida. Un saludo a los hermanos de la iglesia de Lindero, un saludo al pastor Juan López, a la pastora Marisol Canales, a la iglesia en general. Que Dios ayude a su pueblo en horas tan complicadas y que Dios ayude a su pueblo en lo que vendrá, porque días mejores no van a venir. Días mejores no van a venir, así lo dice su palabra. Puede pasar esta pandemia, pero Dios va a mandar otra cosa. Que Dios nos ayude. Su Biblia dice, la Biblia está escrito, que tiempos mejores no vendrán. Bendito sea el nombre del Señor. Para Él, honra, gloria y alabanza.